Bueno, vámonos con Matías. Buenos días, señor presidente. Matías Torriar, de la revista Proceso. Para regresar sobre un tema, recientemente hemos publicado reportajes que muestran que la Sedena ha utilizado el spyware Pegasus desde el Centro Militar de Inteligencia que opera en el campo militar número 1. Este Centro Militar de Inteligencia responde al Estado Mayor de la Defensa Nacional y por ende al titular de la Sedena. Y su estructura ha crecido mucho durante la presente administración, pues pasó de tener 293 agentes en 2018 a 619 en 2021. Hemos publicado también que este Centro Militar de Inteligencia fue el primer usuario en el mundo de Pegasus, pues lo contrató desde el sexenio de Felipe Calderón y hay evidencias de que no ha dejado de hacerlo desde 2011. Organizaciones de la sociedad civil sostienen que la Sedena y entonces el Centro Militar de Inteligencia no tienen facultades legales para intervenir comunicaciones, como lo hace Pegasus, y nunca ha solicitado autorización judicial para hacerlo. Eso es para el contexto. Entonces, de aquí las preguntas. ¿Usted sabía sobre la existencia y las actividades de este Centro Militar de Inteligencia? Y dado de que este Centro Militar de Inteligencia responde al titular de la Sedena y utiliza, entre otros, Pegasus, ¿qué le ha comentado a usted el general Sandoval? ¿Reconoció que la Sedena intervino el teléfono del activista Raimundo Ramos con Pegasus? ¿Y usted cómo explica que aquí en octubre pasado vino en este espacio el secretario Sandoval a dar un informe en el que decía que la Sedena no había contratado un sistema como Pegasus desde el año 2013? Gracias. Sí, hoy vamos a informar sobre esto. Vamos a entregar toda la información. No hay nada ilegal. Se hace trabajo de inteligencia porque es mucho mejor la inteligencia que la fuerza. ¿Entendemos? Y ese trabajo lo hace el Centro de Inteligencia del Gobierno, que tiene facultades legales para hacerlo. Presidente, ¿usted a qué centro se refiere? Al Centro de Inteligencia. ¿Cuál? Porque está el Centro Nacional de Inteligencia. Es el Centro Nacional de Inteligencia. Aquí yo estoy hablando del Centro Militar de Inteligencia. No, hay información que se comparte desde el Centro Nacional de Inteligencia, Sí, que aquí es la institución que legalmente puede llevar a cabo con autorización judicial, como se hace, estas investigaciones a través de los teléfonos, básicamente a la delincuencia. En el caso que usted refiere es de que ese señor, esa persona, ese ciudadano de derechos humanos de Nuevo Laredo, estaba hablando a un teléfono, ¿sí?, de un presunto narcotraficante. Y por eso, como ese presunto narcotraficante estaba siendo investigado, se obtuvo esa grabación. Esa es la información que a mí me han entregado. A ver. Hay aquí, porque hiciste mención a esta persona, hay una grabación a él. Esa grabación tiene que ver con el Centro Nacional de Inteligencia. ¿Qué estaban entendemos haciendo? Que tiene varios años. El caso de espionaje en su contra fue en 2020.
Independientemente de esto, presidente, creo que hay una… Pero no es independientemente, es así como te estoy planteando. De acuerdo. Y vamos a informar hoy sobre este tema y tenemos que hacer inteligencia, que no espionaje, que es distinto. Creo que vale la pena insistir mucho en que son dos cosas distintas. Uno es el Centro Nacional de Inteligencia, es un organismo civil. Te entiendo perfectamente. Dirigido por un militar retirado. Sí. Y el Centro Militar de Inteligencia es un organismo interno de la SEDENA, del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Y la información que tenemos, que le hemos entregado una copia, es que el Centro Militar de Inteligencia opera el sistema Pegasus independientemente del Centro Nacional de Inteligencia. Son dos organismos distintos. Pues sí, pero tenemos entonces informaciones distintas. O sea, yo tengo otro dato. Entonces, usted dice que el Centro Militar de Inteligencia no opera Pegasus. No opera Pegasus. De acuerdo. Y además, lo de Pegasus es una marca y hay sistemas equivalentes a Pegasus en todas partes y en México, ¿sí? No necesariamente Pegasus, pero son sistemas que llevan a cabo las mismas funciones del sistema de escucha de Pegasus. Parecería un detalle, pero la tecnología sí importa porque tanto usted como el general Sandoval han afirmado en este espacio en varias ocasiones que ya no se utiliza Pegasus. No. Entonces, última pregunta, ¿cómo explica que hace 5 meses, en octubre, usted dio la instrucción a la SEDENA de transparentar el contrato que la SEDENA firmó en 2019 con una empresa que en ese momento contaba con la representación para vender la tecnología de NSO Group, que vende Pegasus, y que usted giró esta instrucción y que la SEDENA a más de 5 meses no ha cumplido con esta instrucción? Pues, lo vemos y si es… ¿Nos puede dar una fecha, un plazo? Sí. ¿Cuándo? Lo vamos a analizar porque es un asunto de seguridad y yo no les voy a dar a ustedes información delicada que tiene que ver con inteligencia, porque yo no sé ustedes de dónde están sacando la información, quién se las está entregando. Entonces tengo que tener cuidado. Viene de la filtración de datos de Guacamaya. Fíjese, ya nos vamos entendiendo. Según ¿Quién es Guacamaya? Hasta el momento no se ha desmentido ninguna de las historias que se han publicado. Pero dígame, ¿quién es Guacamaya? Es la SEDENA. Bueno, son documentos de la SEDENA. Son documentos, archivos internos de la SEDENA. Sí, pero ¿quién hackeó? Fue Guacamaya, ¿no? Esa información, ¿sí?, que hackearon, donde aparece de que yo tengo varios males, que estoy malo del corazón y que hipertenso y que tomo un cóctel de pastillas y todo eso. ¿Quién es Guacamaya? ¿Quién hace ese espionaje? ¿Por qué no hacen una investigación ustedes sobre eso? Porque yo sospecho que son agencias internacionales vinculadas con el grupo conservador que encabeza Claudio X González. Entonces, esa información que es ilegal, porque no se puede extraer
hackear información de ninguna dependencia del gobierno, de ningún particular. Es la que utiliza que vive en una unidad habitacional del Infonavit, Lore de Mola, que tiene un pequeño departamento de 200 millones de pesos. Ese se alimenta de guacamaya y Proceso tiene como fuente guacamaya. Entonces, ¿por qué no hacen primero la investigación? Digo, no es obligatorio, pero sería más profesional, más ético, de quién es guacamaya y a partir de ahí pues nosotros podemos decir y hoy mismo vamos a informar sobre cómo se hace la investigación y la inteligencia para enfrentar a las bandas del crimen organizado. Porque imagínense si no tenemos inteligencia. Ya expliqué que el Centro Nacional de Inteligencia obtuvo información de que iban a asesinar al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que andaba en un carro normal, y nos informó y le dijimos: avísale que se cuide, y cambió de carro y usó una camioneta blindada. Esa información que se obtiene, pues se comparte. Y en ese caso, por esa información, se salvó el secretario de Seguridad Pública, porque le tiraron y se protegió con una camioneta blindada. Entonces, ¿qué quiere Proceso? ¿Qué es lo que busca? Que puedan los delincuentes, y aquí no solo estoy hablando de la delincuencia organizada, sino los de cuello blanco, porque se alimentan y se nutren mutuamente. Entonces quieren que el gobierno entre en crisis, que haya un descontrol completo por la inseguridad, por la violencia. Eso es lo mismo que querían cuando la pandemia, como sopilotes, no solo Proceso, otros que querían que fallecieran muchas personas para mostrar que no servíamos. Ahora igual, nada más que no han podido. Ayer presentamos el informe sobre seguridad y aún con todos los obstáculos vamos avanzando y vamos bajando la incidencia delictiva, y no hay violación de derechos humanos, y no se tortura, y no se ajusticia a nadie, y no hay masacres.
todo lo que se callaba antes, todo lo que se callaba antes, y se hacía. Pero ahora la confrontación es porque el proceso se derechizó, se volvió conservador. Un vocero más del conservadurismo. ¿Cómo el Reforma? No hay diferencia. Los que escriben en Proceso también escriben en el Reforma. Es lo mismo. Entonces, vamos a entregar hoy el informe, un boletín. No les va a satisfacer, pero lo vamos a hacer. O sea, porque ustedes traen consigna de atacarnos, como otros medios. No, ¿qué nos vamos a meter en eso? No, deberían de ayudar al proceso. Los periodistas son mirones profesionales. No, intuimos, pero ¿por qué nos vamos a meter? Imagínense cuánto trabajo tenemos. Ya estamos, en mi caso, con el tiempo encima y necesitamos consolidar el proceso de transformación y avanzar para que si toco madera regresaran los corruptos, que no creo que sea ahora, les va a llevar tiempo, pero si regresaran o cuando regresen, que ya lo avanzado sea lo suficiente como para que les cueste retrogradar, o sea, dar marcha atrás. Les vamos a dejar bastante avanzado el proceso de transformación, pero vamos avanzando gracias a la gente, al pueblo, y enfrentando todos estos intereses. Presidente, creo que el tema no es si el Estado mexicano necesita un sistema de inteligencia. Creo que todos estamos conscientes de que cada Estado tiene un sistema de inteligencia, sino quién lo opera y con qué fines. Aquí en el caso de Raimundo Ramos llama la atención el hecho de que la intervención del teléfono del activista se dio en un contexto de una presunta ejecución extrajudicial y que el informe que usted recibió de manos de una compañera plantea abajo de manera clara que se requeriría entregar este informe a la Procuraduría Militar, pero de manera extrajudicial, sin que se ingrese a la carpeta de investigación. Entonces, llama la atención el uso que se puede hacer de esta información, de esta intervención de teléfonos, sobre todo porque usted mencionó hace rato que el sistema de inteligencia de México interviene teléfonos con órdenes judiciales y en este caso pues existen evidencias de que la Sedena nunca pidió autorización judicial para intervenir teléfonos. Entonces parece un poco contradictorio. ¿Y qué opinión le merece pues de qué uso está haciendo la Sedena de esta información? Ya te contesté, pero en este caso específico. Sí, es con orden del juez, de conformidad con la ley, y hay algo que tiene que ver pues con los principios nuestros, con nuestros ideales.
nosotros no podríamos mentir, no podríamos estar escuchando a adversarios, a defensores de derechos humanos, a luchadores sociales, si nosotros padecimos de eso. Ni modo que vamos, ahora que estamos en el gobierno, a hacer lo que a nosotros nos hacían. Nosotros tenemos convicciones, tenemos principios. Por eso les puedo contestar como les estoy contestando y decirles que el trabajo que se hace de inteligencia es para garantizar la paz, la tranquilidad, no para perseguir a nadie, no para reprimir, no para violar derechos humanos. Pero está muy difícil que yo les convenza a ustedes. Sí. Gracias.